Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Comuna del Samán. En esta ocasión también tenemos a un invitado también especial, como los que siempre traemos a este podcast, Oriol de Infusión Ideológica, que aceptó, muchas gracias, nuestra invitación para participar en el podcast. Y bueno, en esta ocasión vamos a abordar desde distintos ángulos el tema del genocidio, un término, concepto pues que ha estado muy en boga por los acontecimientos que se han producido en tiempos recientes. Sí. Hola, buenas, muchas gracias por invitarme. A ver, qué buen diálogo podemos sacar de este tema tan terrible, pero tan necesario hablarlo estos días. Sí, bueno, si quieren puedo empezar. Y bueno, y Gabriel también, si antes. ¿Quieres hacer algún saludo, Gabriel? Bueno, no. Hola, Ah, aquí estoy, sigo vivo. No, aquí no se puede decir esa palabra ahora, ¿verdad? No he pasado al plano todavía. bueno, voy a hacer una pequeña acotación inicialmente em, de la palabra genocidio y luego a raíz de eso podemos hablar de otras cosas. Porque teníamos en la lista de temas que nos habíamos planteado, pues, hablar de primero una aproximación, como un primer punto, como una aproximación al concepto de genocidio. Y quería señalar solamente que este concepto, bueno, ya habrán investigado también los dos por su cuenta, fue acuñado por un señor llamado Rafael Lemkin, que nacido en los territorios del imperio, lo que fue en ese momento era el imperio ruso, eso fue en 1900, por allá. Y es una persona que se dedicó al estudio de la historia y las leyes, y en ese proceso, en ese tránsito, para la década de los 30 del siglo pasado, va a presentar un escrito, de hecho en una conferencia que va a tener lugar en Madrid, en España, en la Liga de las Naciones, que es la predecesora de las Naciones Unidas, en donde él urgía a la comunidad internacional a prohibir desde un marco legal pues internacional la destrucción tanto física como cultural de los distintos grupos humanos, ¿no? Argumentando, y ese argumento se basaba en ese momento en dos conceptos, que era el de barbarie y el de vandalismo. Pero más adelante él va a terminar acuñando el concepto de genocidio, que es mucho más integral y que es el resultado de la fusión de una palabra griega que es genos, que se entiende como tribu o raza, y de una palabra de origen latín side, que es como matar, asesinar. Eh, entonces, en gran medida, Lemkin y otros actores más también fueron los que trajeron pues a colación este o impulsaron por medio del lobbying que hicieron luego posteriormente las Naciones Unidas lo que sería la convención del genocidio, la, la famosa convención del genocidio. Sin embargo, hay una cosa interesante de la obra de Lemkin, es que la que se popularizó es la que se articula en la convención, la que alcanzó mayor fama, mayor conocimiento, y es la que usualmente manejamos en la actualidad. Pero Lemkin manejaba una definición también de genocidio mucho más extensa, porque él le daba mucha importancia al legado cultural. O sea, no era solamente la destrucción física de un grupo étnico, sino la destrucción física de sus genos, de su cultura, de lo que... O sea, él podría haberse referido a algo que podríamos denominar como genocidio cultural. Y otra cosa que también quiero resaltar, ya para terminar, es que el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el paradigma
si se quiere, del genocidio. Y eso ha ocurrido que cualquier uso de esa palabra, del genocidio, cualquier uso tiene que acotarse o como estar como vinculado pues a ese paradigma, ¿no? Si se quiere, el holocausto fue como un referente muy influyente. E incluso hay personas que lo consideran como el único y verdadero ejemplo de genocidio, aunque están otros dos que también tienen bastante reconocimiento, que es el de Ruanda y el de Armenia. No sé si... Bueno, eso es como una introducción, pues. Entonces... Bueno, sí, la primera vez que... Ah, disculpa. No, entonces, en base a eso, como... ¿Qué, qué tocaría? O sea, ¿estaríamos de acuerdo en con que la definición legal articulada en la Convención sobre el Genocidio es el cierre de la discusión? O quizás deberíamos ya como sobrepasar eso e ir más allá de eso? Pensarlo, que eso también nos va a llevar más adelante a pensar también la cuestión sobre el ecocidio. Ujú. Sí, no sé qué quieren comentar. Lánzate, que habías empezado a hablar y continúo yo. Gabriel, sí, Gabriel iba a comentar algo. Ah, no, yo iba a comentar que, por supuesto, la primera vez que yo escuché el término genocidio, fue precisamente con el caso de Ruanda. Bueno, yo estaba muy pequeño cuando pasó lo de Ruanda, pero sí causó, ¿cómo se llama? Causó mucho impacto y después aparecieron algunas cintas y algunas películas que reflejaban el tema y yo escuché el término genocidio por primera vez, porque siempre cuando se hablaban, por ejemplo, el caso de los judíos y el nazismo, se utilizaba el término holocausto, ¿no? Y tardé mucho tiempo, estando yo pequeño o muy joven, antes que pudiera relacionarlos y entender lo que los dos se referían a la misma cosa. No, la intención de eliminar sistemáticamente una cultura o una población, ¿no? Aunque en este caso, estrictamente hablando, vienen a representar lo mismo. Para eliminar una cultura tengo que eliminar la población, eliminando una población, eliminar una cultura. No puedo separar las dos cosas, no puedo, en ese sentido. Y cuando uno va avanzando un poco más, va descubriendo que hay un montón de casos más que no aparecen reflejados, en donde entra el caso, por ejemplo, de las limpiezas étnicas, que eran movimientos que pueden ser perfectamente catalogados como genocidio en función de la intención, ¿no? Porque la limpieza étnica quizás no persigue como objetivo principal el exterminio de una población, sino simplemente, vamos a decirlo así, el objetivo principal es desalojarla, desplazarla. Si no se quiere mover, bueno, va a morir en el proceso. Pero ese es el caso que se da. Y sí han habido muchos casos de limpiezas étnicas que, estrictamente hablando, para mí, en mi opinión, califican como genocidio. Tú acabas de mencionar el caso del genocidio de Armenia, que está asociado a las finales de mediados y finales de la Primera Guerra Mundial. Pero es que recientemente hubo otro genocidio en Armenia, otra limpieza étnica que lo deben haber escuchado en la prensa, bueno, no sé, la Sí, prensa aquí el en de Azerbaiyán. América Latina y en el mundo hispano en general no lo menciona mucho, que es la disolución de la República de Artsaj. Eso es lo de Un Azerbaiyán, enclave, ¿no? sí, es un enclave armenio que estaba dentro de Azerbaiyán. La República de Artsaj existe desde hace mucho tiempo, por supuesto, ¿no? O la región de Artsaj, el, 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 el dominio, no sé cómo, no sé exactamente qué nombre tenía antes, ¿no? Qué formas de gobierno tenía. Pero tiene, por supuesto, mucho tiempo allí. Y lo que hizo Azerbaiyán fue literalmente montarles un asedio. Aquí no va a entrar comida, no va a entrar medicamentos y no va a entrar nada. Y así como no entra nada, no sale nada. Y creo que duró 9 meses el asedio total, el cierre total del corredor de Lancín. Y obviamente las condiciones de vida fueron imposibles para la población, que se vio obligada a desplazarse y a salir de allí. Pero los estaban matando de hambre, sin contar las muchas personas que murieron por no recibir los medicamentos, en una acción que fue deliberada y centrada, cuyo el objetivo principal era hacerles imposible vivir para obligarlos a desplazarse.
Y por supuesto tienen, está el conflicto allí de que los azeríes son de cultura musulmana, ojo, cultura, no religión musulmana, cultura musulmana, y los de Arsag, los armenios, eran de cultura cristiana. Y digo esto lo de cultura porque no entra dentro del rasgo de una guerra religiosa. Sí es verdad que el pueblo azerí es un pueblo musulmán de toda la vida, pero los azeríes de Azerbaiyán estuvieron durante 70, 80 años en la Unión Soviética, y técnicamente la mayor parte de la población es agnóstica o no practicante, no religiosa. Pero esa diferencia cultural de la cultura musulmana versus la cultura cristiana sí se impuso allí. Y ese choque cultural que venía de los conflictos entre Armenia y Azerbaiyán desde antes de la existencia de la Unión Soviética, bueno, propició que ahora la resolución de ese conflicto se diera por la fuerza en un proceso de limpieza étnica que puede perfectamente catalogar como genocidio. Y no se dio mucha publicidad de eso hasta los últimos minutos en que Azerbaiyán declaró la guerra oficialmente contra Artsakh y, bueno, la invadió. Duró como 3 días la guerra. Eso fue 2022, 23, no, 2023. Ya, bueno, sí, la verdad es que menudo territorio a nivel de limpiezas étnicas, de genocidios, pues es un sitio bastante intenso esa parte. Creo que en general para mí el concepto de genocidio, bueno, creo que es un concepto que básicamente lo que tiene una carga moral y una carga normativa, ¿no? Como el mayor crimen, ¿no? Como esta categoría que sirve para poder pues usarse y lanzarse contra los enemigos. Y creo que por eso el hecho de que la definición de genocidio, perdón, la hicieran básicamente los países más criminales que han habido nunca, que es todo Occidente, en esta convención, que obviamente pues tuvieron mucho más peso, ¿no? Pues personajes como Winston Churchill, que había generado el genocidio en India, ¿no? Al evitar que la comida se quedara ahí y la enviaran a las filas de la Segunda Guerra Mundial y demás. Bueno, creo que al final el concepto de genocidio lo que se usa es como pues una etiqueta por parte del norte global para colocárselo a aquellos pues que les interesa desarticular, pero cuando no les interesa porque lo están practicando ellos o porque son sus aliados estrictos, como sería ahora el caso de Israel, pues de repente ya no usan esa etiqueta, ¿no? Y creo que en eso mismo también está cosas como la propia definición de genocidio, ¿no? Que yo que sé, que no contenga cosas como cuestiones de clase o bueno, pues no sé, que sea un delito que por tal y como está tipificado, perdón, creo que en el Congo no se aplicaría, a pesar de ser ahora mismo una de las zonas donde está ocurriendo uno de los niveles de matanza y de horrores criminales mayores del mundo, pero bueno, se hace con unas intencionalidades principalmente económicas, al menos el apoyo internacional a las diversas partes y demás. Y pues eso no importa, al menos no se lleva esta categoría y no genera todo este revuelo, ¿no? Pero bueno, por otro lado, es una categoría existente de unas prácticas pues, que han existido y existen y creo que también es importante pues usarlo, ¿no? Ya que ahora mismo estamos en un caso tan flagrante como lo que está ocurriendo en Palestina, pues creo que sí, que tenemos que denunciar que está ocurriendo un genocidio como tal y sobre todo la doble vara de medir y la hipocresía de que no se trate como tal y que se deje pasar porque sea un aliado político de Occidente, que se deje pasar estas prácticas genocidas que Israel está cometiendo. Sí, bueno, de hecho ahora que mencionas esa parte de los intereses de, de las potencias, si se quiere, coloniales, pues de Winston Churchill y de estos otros países, Francia, etcétera. En efecto, durante los debates sobre el borrador de la convención, lo que estuve investigando es que sí se incluía ese elemento cultural extenso, que era el que quería incorporar Lemkin. Pero precisamente fueron esos intereses de esas potencias
que de parte de ellas hubo una fuerte oposición porque eran como sensitivos a las críticas respecto a sus políticas en territorios, en otros territorios, como el caso que mencionaste de, de la India. Y además, otra cosa interesante es que el borrador inicial, o al menos lo que estuve buscando en Lemkin, no estipulaban que el crimen del genocidio se limitaba a actores estatales. Y es ahí donde viene también otra cuestión, que hay otros autores que han hecho una observación particularmente luego de las décadas de los 80 en relacionar genocidio con colonialismo. Porque, por ejemplo, los colonos israelíes pueden llevar a cabo actos de genocidio sobre una población autóctona, en este caso la población palestina, sin que necesariamente eso esté estrictamente, o sea, como en papel, avalado por el Estado invasor. Voy a decir que es así, aunque eso ya sabemos que no es el caso, pero suponiendo que el Estado invasor no diera esas, no ofreciera esas pautas, entonces se vuelve un elemento problemático, porque en qué medida se puede elevar la pregunta de en qué medida cualquier genocidio cometido por esos colonos puede caer dentro de la definición de la Convención de Genocidio, e incluso puede relacionársele con una agenda colonialista en sí misma. Pero el tema es que luego hay otras personas, lo que han hecho la observación sobre este asunto es que detrás de un proyecto colonialista siempre existe una lógica, o si se quiere, como una estructura que ayudaría a definir, que define la diferencia entre el estatus del colono y del originario. Entonces, esa división penetra dentro de ese territorio desde medidas económicas, legales, políticas, lo que termina produciendo privilegios institucionalizados incluso para los colonos, en beneficio de los colonos. Y en base a eso, la destrucción de la población nativa se convierte en una posibilidad real. Así que si bien en primera instancia un Estado puede ser que en su proyecto de incursión en otro territorio no tenga intenciones directamente colonialistas, si se quiere, pero al momento de generar mediante esas prácticas políticas, económicas, privilegios para una cierta parte de la población, que es un poco lo que pasó incluso en Ruanda, que lo que produce es que esos privilegios le den la posibilidad y la capacidad a los, si se quiere, los llamamos invasores, de atacar y hacerle daño a la población originaria. Se les niega sus derechos humanos, o incluso se les niega su humanidad, que es lo que ha pasado con las personas de Gaza. A las personas de Gaza se les ha negado el hecho de incluso de ser humanos, se les ha llamado muchos otros calificativos que posibilitan que bombardearlos, asesinarlos, incluso niños recién nacidos, se ha visto como algo válido, como algo positivo. Mencionaste varias cosas allí que entran dentro del producto. Primero, quiero mencionar unas cosas allí que he ido anotando por puntos. Lo de Winston Churchill. Winston Churchill lo mencionas como, yo no sabía que había participado en la convención. Me parece significativo que Churchill esté allí. Hay un episodio conocido de la historia de Churchill cuando él fue secretario para las colonias en el comienzo del 20 por allí. Él había estado como secretario de guerra, había hecho una carrera muy brillante allí, estuvo financiando el ejército blanco contra el ejército rojo en la guerra civil rusa, y lo designan como secretario de las colonias. En ese momento, casualmente, hubo unos disturbios en Palestina también, y hubo unos disturbios en India.
No recuerdo exactamente la región de India, pero sí recuerdo la anécdota, me llamó mucho la atención, que hubo un alzamiento. Y por supuesto, como estos alzamientos en tierras lejanas donde los británicos no es que tenían tropas suficientes para controlar India, cuando se te alzaban la gente que generalmente debían hacer el control por ti, entrabas en problemas. Y la solución que encontró Churchill fue utilizar una política de castigo, es vamos a bombardear con bombas incendiarias con toda esa zona, y bombardearon todas las aldeas civiles donde residían las familias de las personas que se habían alzado, para que estrictamente hablando después ya no tuvieran a dónde regresar, y por supuesto terminaron de ejecutar la persecución del resto de los rebeldes, no tenían dónde llegar, no tenían que comer, y bueno, tierra arrasada, y acabaron con todo el mundo. Lo hizo así con cabeza completamente fría de, ok, no puedo castigar a las personas que están cometiendo, entre comillas, vamos a suponer que una legitimidad del derecho de colonias, ¿no? A las personas que violaron la ley. Pero entonces voy a castigar al inocente, que no tiene nada que ver con eso, pero como está relacionado consanguíneamente con aquel, lo utilizo como una forma de reprimir al otro. Acabó con 3 o 4 aldeas, no recuerdo el número exacto, y dejó solamente unas pocas, como para que la amenaza surtiera efecto. Esa fue la política de Churchill, la forma en que él manejaba las colonias cuando él estuvo a cargo de esa zona. Después cuando ocurrió ¿cómo se llama? Cuando ocurrió el genocidio como tal en la India, que fue la gran hambruna, lo hicieron también a propósito, pero era precisamente por algo que tú has mencionado. Son no humanos. Sus vidas son prescindibles. Un autor muy conocido es Frantz Fanon, ¿no? Cuando Frantz Fanon trata de definir cómo funciona la mentalidad del racismo, Frantz Fanon te dice, yo no soy racista porque yo crea que el color de piel hace una diferencia que yo tengo contigo. Yo soy racista porque yo creo que hay una línea que nos separa a todos nosotros, línea por debajo de la cual tú dejas de ser un hombre, dejas de ser un humano y dejas de serlo en el plano legal y en el plano, por decirlo así, espiritual. Para mí, eres como si fueras cualquier otro ser vivo del cual yo puedo prescindir. Así como tengo granjas con pollos que puedo ejecutar, puedo también ejecutar un montón de personas porque los tengo al mismo nivel. El color de piel o los rasgos faciales o el color de los ojos o el idioma es el marcador racial. Pero el punto principal es esa línea. Yo a partir de esa línea dejo de considerarte como si fueras un ser humano. A partir de allí, para mí, tú no tienes ni la dignidad ni la condición de humano y yo puedo proceder sobre ti o puedo prescindir de ti. Y el criterio que me guía a mí para decidir si prescindo de ti o si te aniquilo, si te considero como una peste o si te considero como un recurso, es un criterio netamente económico. Fue el criterio por el cual se manejó en todo momento, por ejemplo, el rey Leopoldo en el Congo, donde hubo también otro genocidio que casi 100 años después fue que vinieron a aceptar que ocurrió, que fue el genocidio congoleño, que por cierto se volvió a repetir con la guerra civil del Congo a comienzos del 2000 y se sigue produciendo ahorita con otros criterios, ¿no? Pero es importante ese punto. Yo no te considero a ti un ser humano. Para mí eres menos que un humano y eres prescindible. Y si te puedo tratar como un recurso y eres económicamente útil para mí, lo voy a hacer. Si no, eres una plaga y puedo exterminarte. Que es más o menos la visión que tiene en este momento Israel de la población de Gaza. La población de Gaza es un problema para ellos porque ellos tienen que colonizar para completar su proyecto supremacista, ¿no? Y la población de Gaza les estorba, por lo tanto lo tratan como si fueran una plaga y proceden a hacerle la vida imposible hasta obligarla a salir de allí. Esa es más o menos, bueno, la forma en que creo yo, visualizo que piensan. Yo creo que también aquí entra en efecto una cuestión de tiempos, y es que cuando ya se pone o sea, esta definición de genocidio, donde para empezar los actos se están hechos con la intención de destruir ese grupo, pues ya es una definición de genocidio que es, bueno, pues es compatible con destrucciones dentro del modo de producción capitalista, ¿no? Destrucciones coloniales que no sean con un modelo de colonización de asentamientos, que sería como el de Israel y sería como el de Estados Unidos, pero claro, ya llega tarde, ¿no? O sea, lo que Estados Unidos ya ha hecho con los indios, pues bueno, ya ha ocurrido y ya en cuanto se pone esta definición ya no es problemático porque ya ha pasado,
pero otro tipo de destrucciones que ocurren, pues eso, como la que hablaríamos de el Congo actualmente, pues bueno, no aplica, porque objetivamente cuando se mete a los niños a minar coltán y cuando se hace un montón de barbaridades de armar a grupos mercenarios para tener a gente dividida mientras puedes seguir extrayendo y demás, hombre, pues se puede entender que no se hace con la intención de destruir ese pueblo, se hace con la intención de obtener beneficios dentro de un modo de producción que es criminal de por sí y entonces no entra dentro de la definición de genocidio. Y por eso este caso de Israel sí que es extraño, porque es un colonialismo de otra época. Lo que está haciendo Israel ahora mismo. Es casi anacrónico. Es anacrónico lo que está haciendo con un grupo, pues este territorio que ha de ser de una etnia, ha de ser de una religión, como un estado, nación, con una sola cultura, religión, etcétera, y todo lo demás tiene que ser exterminado casi por una teoría del espacio vital. Esto es una cosa que ya era anacrónica cuando lo empezaron a hacer los nazis, por como aquel que dice, que ya se estaban estableciendo otro estilo de formatos de colonialismo mucho más centrados en la explotación de recursos naturales y de las poblaciones. Y bueno, pues por eso creo que sí que es interesante que como aplica totalmente en el concepto de genocidio, aunque el concepto de genocidio sea un concepto burgués que se ha usado dentro, bueno, pues como un concepto usado, instrumentalizado por parte de estos países poderosos, pero bueno, pues en este caso creo que nos sirve porque al final ya tiene todo culturalmente está muy mal visto, ¿no? Pero que al final lo que hacían los nazis no era más que llevar el colonialismo a Europa. Y entonces el colonialismo que se había hecho en los siglos anteriores a Europa y por eso fue terrorífico, porque de repente pues eran poblaciones europeas las que la estaban sufriendo de manera estricta, pero en verdad no era una cosa pues más violenta, por ejemplo, de lo que habría sido el genocidio del Congo belga o etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tiene ahora es que realmente lo de Israel pues está siendo una bastada anacrónica y que podemos sí que atacarlo desde este enfoque, pero tú mismo has citado a Frantz Fanon y que era Fanon también quien decía que, bueno, pues el indígena pues no existe, al igual que no existe el sujeto colonizado hasta que no empieza esa colonización o este imperialismo, ¿no? Como que es cuando se crea, pero que la gente que estaba ahí pues no tenía estas categorías y que al final pues el concepto de genocidio también es una respuesta a estas prácticas genocidas que están ocurriendo y que ahora mismo pues es que estamos pues eso llegando a estas prácticas, bueno, pues que se ven las cifras, ¿no? Como que llevemos más niños asesinados en la Franja de Gaza que en todas las guerras del mundo en varios años combinadas, ¿no? En fin, creo que no debemos tampoco automáticamente ya aceptar la legitimidad del concepto de genocidio como está planteado, pero creo que ahora tácticamente sí que vale la pena denunciarlo como tal. Claro, es que dentro de su definición, dentro de la definición que aceptaron esos territorios para evitar críticas futuras, esos países, en efecto, en lo que está ocurriendo en Gaza, sí concuerda. Y ya hay un precedente que es la corte, se llama esta corte internacional. La Corte Penal Internacional. Internacional. La CPI. Ya se ha comenzado a debatir que ahí sí hay indicios de que en efecto de momento es como muy tenue, pero con toda la evidencia que hay a mano ya, que de hecho la han facilitado incluso los propios israelíes con los videos que han subido a las redes sociales, es muy difícil no pensar que se trata de otra cosa que no sea el genocidio. Y aparte, también hay otra cosa interesante bueno, no interesante, pero sí, no sé si se entiende, pues, que es particular del genocidio. Es que casi siempre es el perpetrador el que define al grupo víctima del genocidio. Porque, por ejemplo, en el caso del Holocausto fue el régimen nazi el que delimitaba a quienes calificaban como judíos o incluso
quienes descalificaban como discapacitados o las personas de la comunidad LGTB también que fueron presas en esos campos de concentración, sin importarles en lo absoluto la autopercepción que tiene la víctima. Y eso creo que se evidencia, ahora que lo mencionaban también, el caso de Ruanda, porque la víctima podía hacerlo solo por parecer un tutsi. Solamente porque parecía un tutsi a los ojos del perpetrador, entonces era objeto pues de actos genocidas. Con lo cual allí casi ninguna ciencia es capaz de determinar cómo los perpetradores definen al grupo víctima, cómo lo van a concebir. Hay una cuestión también curiosa, porque entre el victimario y la víctima hay también lo que mencionaba Oriol, una relación, hay una cuestión de carácter moral más bien. Y esa cuestión de carácter moral casi siempre provocaría que el victimario sea visto, o sea, se le tenga en mucha menor estima, y que la víctima moralmente se vea elevada. Pero en el genocidio parece ocurrir otra cosa completamente diferente, una reversión de esos valores inquebrantables del occidente y todo lo demás, porque es la víctima, que era lo que habíamos estado mencionando, la víctima la que es devaluada, mientras que el victimario es elevado moralmente. O sea, la matanza de que lleva a cabo es justificada, se sostiene sobre un argumento, si se quiere, incluso hasta moral. No sé si qué relación ven entre eso, si siempre es el perpetrador el que delimita y define a qué grupo y la característica moral detrás del genocidio, cómo revierte esa usual relación entre el victimario y la víctima. Mira, es curioso. Yo me sigo remitiendo porque es curioso, sigo viendo los mismos nexos con la cuestión del colonialismo. Siempre pienso yo que sí lo define, porque lo importante en este caso para el perpetrador, como no es un sujeto ya, sino, bueno, no es un individuo, es una comunidad, un conjunto, o una organización, un estado, que lo hace en representación de una etnia o de una nación o de un plan nacional, tiene la necesidad de definirse él con respecto al otro. Y el otro, por supuesto, es una categoría que termina agrupando todo lo demás, no importa qué sea. Porque, viene el caso de Israel, lo define en función lo definimos ahorita en función de la cuestión palestina. Pero es que dentro de lo que nosotros llamamos la cuestión palestina o la cuestión árabe, ahorita lo vemos así, pero originalmente designaba a una gran cantidad de pueblos que estaban allí, que no eran solamente, ¿cómo se llama? No eran solamente los palestinos, porque realmente esos estados terminaron definiéndose ahorita con el tiempo. Pero ahí estaba, por supuesto, en un comienzo el problema con los egipcios, el problema con los jordanos, el problema con el Líbano, e Israel se definió en función de todos ellos. Podemos hablar del genocidio en concreto como un episodio histórico ahorita del de Gaza, pero es que previamente tuvimos también grandes masacres y grandes progromos que se llevaron a cabo, por ejemplo, en la Nakba del 48, en otra que creo que ocurrió en el 67 o 63, algo así. Sí, por ahí, por las 60. Que fueron igual una serie de masacres y de persecuciones al pueblo, al pueblo árabe en general, y en concreto a la etnia palestina que se encontraba, que llamamos etnia palestina, los que vivían en esa región que se llamaba Palestina. Pero estoy seguro que si hubiéramos procedido con la misma estructura, o todos ellos habrían formado una sola nación, que era lo que eran antes, o todos ellos habrían terminado disolviéndose en pequeños países más pequeños. Entonces, es precisamente la presencia de Israel
lo que ayuda a la cohesión de toda esta serie de grupos que estaban allí, que no tenían básicamente mucha conexión entre ellos. Por supuesto, una serie de vivencias comunes, la expulsión a Cisjordania, luego la expulsión a Transjordania, que es la actual Jordania, luego los que terminaron en Jordania terminaron desplazándolos hacia el Líbano, el gran campo de concentración que era Gaza después, y el Sinaí. Pero entonces sí es el perpetrador el que termina generando esa unidad, ¿no? Esa cohesión. Sí, en este caso pienso yo, sí, fue Israel precisamente con su actuación y la necesidad de Israel para convertirse en nación, que no lo era en ese momento, de generar un enemigo común, el que terminó definiendo al otro en la medida en que él se definía a sí mismo también. Porque también hay que tener en cuenta que Israel estaba naciendo como Estado, un montón de personas que venían hablando idiomas diferentes, con culturas diferentes, con fundamentos no religiosos, pero la religión era el único punto común, ¿no? Fundamentos culturales y tradicionales diferentes. ¿Cómo podías tú unificarlos? Necesitaba Israel la guerra para formarse a sí mismo, dentro de esa lógica de formación de identidad nacional en función de un enemigo común, ¿no? Y por supuesto, es la práctica, sí, ya podemos verlo a lo largo de la historia, como antecedentes del actual genocidio, o como una sola práctica genocida extendida a lo largo del tiempo. Originalmente como un intento de Israel de definirse como nación, y ahora, bueno, sigue siendo el mismo intento, porque ellos están con la consolidación del territorio y de un Estado-nación, con una, como comenta Oriol, con una visión casi decimonónica. Sí, bueno, de hecho el territorio que ellos imaginan incorpora Irak, incorpora parte de Jordania, incorpora parte de toda esta mitología que extraen de sus libros, de su texto sagrado, que ni siquiera tiene mucho sentido, porque incluso en su texto sagrado son invasores, porque antes de que ellos arribaran a esos territorios estaban viviendo los cananitas. Ah, sí, que Dios le dijo, no, este territorio es de ustedes. Oye, Dios, pero allí ya vive alguien. Ah, sí, no importa, échale un poquito de insecticida y se van. Qué congruentes son ellos con su propio pensamiento, ahora que lo pienso. Sí, eso básicamente hace bueno, eso no sabría si mejor para más adelante, pero bueno, en efecto sí, en efecto tienen esa congruencia que acabas de mencionar, Gabriel. Eso suponiendo que efectivamente exista una línea histórica común entre los Es que no lo judíos que existe. habitaron Judea en el mil y tanto antes de Cristo y los de ahorita. No, es que no lo existe porque se supone, la idea detrás de eso, se supone que el movimiento de los judíos hacia Europa, y luego el regreso de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo por la destrucción del Templo de Jerusalén durante la época del Imperio Romano, ya después de Cristo. Eso creo que fue después de Cristo, la destrucción. Sí, esa guerra fue en el 70, creo. La segunda destrucción, porque hubo como 2 destrucciones del templo. La segunda destrucción. Entonces, a partir de eso hubo un movimiento de las poblaciones semíticas judías hacia territorios europeos. El tema es que, incluso si uno admite eso como una realidad, como que hubo un movimiento masivo, cosa que ahora no recuerdo quién fue, de hecho fue un autor israelita, pero ahora no recuerdo quién, eso lo habré leído hace mucho tiempo, cuando todavía estaba haciendo, de hecho, la licenciatura. No recuerdo quién era, cuál era el nombre, pero bueno, era un historiador israelí, no sé si era Paté, y él tiene, Iván Paté creo que se llama, no sé si era él. Pero lo que señalaban era básicamente que esa idea de ese movimiento masivo realmente no se corresponde con la evidencia arqueológica. Igual habría que investigar más eso, pero la cuestión es que incluso suponiendo que hubo ese movimiento, luego de mucho tiempo, la mezcla con la población autóctona ya
ya estaría formando o consolidando otro tipo de población diferente, muy alejada de los, si quiere, los orígenes semíticos. O sea, en todo caso, más relación con con la población mítica de los israelitas tendrían los palestinos que la gente que supuestamente se fue a vivir allá. Y la extensión, el crecimiento, el número de personas pertenecientes a la comunidad judía. También otra cuestión que se ha mencionado es que se incrementa más por el número de conversos que por el número de relaciones de consanguinidad. No sé si me explico. Sí, sí. Israel, por supuesto, cuando nace tiene un serio problema de población, y es que la población árabe nativa le superaba, ¿no? Y hay una particularidad de la nacionalidad israelí, que es que está fundamentada en la religión, ¿ok? Yo necesito simplemente ser judío, así sea converso, para poder ser israelí, para poder ir allá y reclamar o poner en trámite o iniciar mi proceso de ciudadanía, ¿no? En ese sentido, no es tan diferente Israel como nación fundada, identidad fundada en la religión y Estado centrado en la religión, que su archienemigo Irán, que es también un Estado teocrático. Sí. No sé si Oriol, ¿quieres comentar algo? Bueno, creo que lo que comentáis está bien. No se me ocurre cómo añadir, la verdad. Tranquilo, que ya te vamos a bombardear a preguntas. No te desesperes. Genial. Bueno, no sé, creo que con eso ya hemos como delimitado un poco a qué nos referimos con el genocidio. De lo que hemos estado conversando hemos notado pues que no es un término que ya con esa definición que tenemos se ha cerrado el debate. Me parece que es algo que todavía puede mejorarse a futuro, y de hecho la, la lucha que hay que tener a futuro es por eventualmente ir modificando esa definición, porque ya el tema es que desde la década de los 80, incluso desde antes, ya han habido grandes contribuciones en el campo de la antropología, la sociología y otras áreas sobre sobre el tema del concepto del genocidio, extendiéndose principalmente a raíz de la influencia de Lemkin en primera instancia y luego por la influencia de otros autores. Hay un texto que, para la gente que le interese conocer también esta cuestión, que es el texto que he estado utilizando para este caso, es el de Damien Short, que se llama Redefining Genocide, en donde él habla precisamente del colonialismo, el settler colonialism, y el ecocidio. El ecocidio también introduce la noción de ecocidio, que es lo, Por favor, ponga eso en la bibliografía del episodio. lo más como nuevo. Y nada, pues esa parte, que ese término tiene que incrementarse, o sea, perdón, tiene que modificarse, tiene que ampliarse, tiene que tener una mayor extensión para poder incluir a casos como el de, por ejemplo, el de lo que está ocurriendo en la República Democrática del Congo, pero además también porque permitiría articular el uso de ese término para lo que ocurrió, por ejemplo, en América Latina, porque muchas veces se dicen que en efecto no hubo una intención por parte de los españoles y los europeos y de los proyectos colonialistas de la España y la Portugal de aquella época y la de Francia. Sí, Siempre, porque siempre los se de habla. Inglaterra definitivamente tuvieron la intención de acabarlos. Sí, Inglaterra sí. Inglaterra sí. Pero estos otros imperios no tuvieron esa intencionalidad. O sea, pero allí había otra forma de coerción. Porque, por ejemplo, para el caso de Panamá, en la explotación minera, la explotación de los recursos del territorio, provocó que utilizaran mano de obra de los territorios de los pueblos que vivían allí,
Y esa mano de obra provocaba muchas veces que los movilizaran de un lugar a otro, o sea, rompiendo el nexo de la persona con su comunidad, con su territorio, con su cultura, y movilizándola a otro lugar para poder picar piedra o sacar oro, o para tumbar árboles o cosechar cuestiones en otro territorio de la República de Panamá. Bueno, lo que en ese momento no era Panamá, pero lo que hoy, dentro del territorio de lo que hoy es Panamá. Y eso provocó que, si bien no era directamente matando gente, exterminándola, al producir esas grandes movilizaciones, esos grandes desplazamientos de los que hablaban ustedes anteriormente, hubo muchas personas que fallecieron. De hecho, también el movimiento que hicieron los portugueses de esclavos traídos de África por el Atlántico hacia lo que hoy es Brasil, también produjo una gran cantidad de personas que fallecían durante el trayecto, y que luego el trauma de estar en un lugar, un territorio nuevo que les era completamente ajeno a su sociedad, a lo que ellos vivían, a lo que ellos sentían, provocó también otras circunstancias también de declive, pues, de esas poblaciones, que eventualmente, para poder mantener una población activa de ese tipo, había que estar constantemente trayendo durante ciertos periodos. Pues no era que todos los años lo hacían, pero durante ciertos periodos hacían como el traslado por el Atlántico ¿cómo se llama?, de esclavos traídos de África. Entonces, esos desplazamientos y esos movimientos no entrarían directamente dentro y por intereses económicos, por intereses geopolíticos, etcétera, no entrarían directamente dentro del concepto de genocidio que tenemos ahora. Pero si se extiende, que era el uso que le daba Lemkin al plano cultural, la importancia que le daba al plano cultural, cuando tú desplazas a una persona, tú le estás arrebatando de su relación con su cultura, con su comunidad, con sus genos. Y eso, en cierta manera, si no puede entenderse como una destrucción física de la población, sí se puede entender como una destrucción a futuro de lo que en algún momento fueron, como sociedad, pues, como pueblo, como organización, como organismo. Entonces, sí, fíjate. No, cierra la idea. Cierra. No, solamente era eso, que entonces, en ese sentido, el término de genocidio tiene que renovarse. O sea, ya no podemos quedarnos con lo que tenemos ahora, porque nos limita mucho. Iba a agregarte 2 comentarios. El primero, vamos con lo último de lo que estás conversando. Yo puedo juzgar todo el proceso que ocurre en América entre 1490 y 1600 más o menos, o bueno, hasta 1800 en los últimos casos cuando ya heredan las repúblicas las mismas políticas coloniales. Yo puedo decirle, no, pero es que estoy juzgando el pasado con la moralidad del presente. Pero ya en su momento, en ese preciso momento que inicia la colonia como tal, que inicia el proceso de colonización, ya había un debate de si nosotros debemos hacer esto o no. Es decir, ¿de verdad yo estoy autorizado a tratar a ese hombre como si no fuera un hombre? Ese debate estaba presente, que es el famoso debate entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Uh-huh. ¿Okay? Sí. Que era la cuestión de ¿tienen o no tienen alma? ¿O son o no parte de la creación? O si, si tienen un... no, después... No, sí, vamos a estar de acuerdo, tienen un alma, eso ya no se debate, pero su estado de inocencia nos permitiría o no tratarlos como tal. Todo ese debate vamos a decirlo así, era el lenguaje de aquel entonces, pero viene a ser en esencia el mismo debate de si debo o no darles la dignidad de humanidad a estas personas que, en este caso, por el derecho de la guerra, por llamarlo de alguna manera, yo derroté. ¿Ok? Porque cuando yo los derroto ya no están en condiciones de defenderse y yo tengo control total sobre ellos, que es la tragedia, el problema de lo que ocurre en este tipo de casos, ¿no? Entonces, ¿puedo o no puedo tratarlos como, mejor dicho, ¿no? De poder puedes, ¿no? Ya Israel lo demostró, ¿no? ¿Debo o no debo tratarlos con la dignidad del ser humano? Ese debate ya estaba presente allí. Uh-huh.
Y el otro comentario que quería agregar cuando mencionaste el libro que habla acerca de las relaciones entre el genocidio y el colonialismo es, oye, me llama la atención el vínculo de la importancia que tiene el colonialismo para todas estas expresiones de la modernidad, ¿no? No solamente sirve para el genocidio, sino que sirve para otras cosas, porque cuando tú estudias a Hannah Arendt, ella también tiene que irse al colonialismo para explicar el holocausto y explicar ¿cómo se llama? Y explicar este concepto de maldad en el hombre y del totalitarismo por un lado, y para explicar el imperialismo también. O sea, tiene que recurrir al holocausto y en concreto a la génesis del antisemitismo para tratar de encontrar una explicación de cómo funciona en esencia el imperialismo y cómo funciona el totalitarismo que viene degenerando después. Y me llama la atención ese vínculo que hay, ¿no? De que esta otra persona yendo por un lado completamente diferentes, voy a explicar el genocidio en general, no solamente el caso de los judíos, ¿no? El genocidio en general que cometen algunos pueblos contra otros y tuvo que recurrir a una investigación sobre el colonialismo.